Hay historias que no comienzan con finales felices ni con promesas rotas. Comienzan en el polvo, en el hambre, en el silencio áspero de quienes han aprendido a sobrevivir cuando el mundo ya no ofrece opciones. Esta es la historia de una mujer, una madre, una sobreviviente. Su nombre es Suri y tiene solo 23 años. Vive en Entomba, una aldea africana donde la tierra dejó de dar frutos y el agua se convirtió en recuerdo. Suri fue abandonada por el padre de su hijo antes incluso de dar a luz. Desde entonces cada día ha sido una batalla silenciosa. Con su pequeño Malik, de solo 4 años, Suri ha aprendido a hacer magia con lo que no tiene, a sonreír cuando el estómago duele, a fingir que el mundo es menos cruel de lo que realmente es. Pero cuando la sequía arrasó con lo poco que quedaba, y Malik comenzó a enfermar de hambre, Suri tomó una decisión que cambiaría todo. Desesperada, viajó a Mamalia, un lugar donde la pobreza tiene precio, y el cuerpo, valor. Allí mujeres como ella son subastadas en silencio, elegidas por millonarios que no quieren amor, solo descendencia. Fue así como conoció a Fahad al-Rashid, un magnate árabe acostumbrado a tenerlo todo, excepto vínculos humanos. Frío, reservado y profundamente solo, Fahad buscaba un hijo, no una familia, y Suri aceptó el contrato: quedar embarazada, dar a luz, recibir 2 millones y desaparecer. Pero nadie puede prever lo que nace en el roce de las rutinas, en los silencios compartidos, en la mirada de un niño. Fahad, sin buscarlo, comienza a cambiar, y Suri, sin quererlo, comienza a ver más allá del hombre de los contratos. Sin embargo, entre ellos hay un secreto. Suri ha ocultado lo más importante de su vida: Malik, su hijo. Y cuando la verdad sale a la luz, todo lo construido se rompe. Lo que sigue no es una historia de película. No hay giros forzados ni promesas irreales. Lo que sigue es una elección, una confrontación con el pasado, un reencuentro con uno mismo. Y sobre todo, una pregunta que quema: ¿se puede amar después del abandono? Después de vender el propio cuerpo para salvar una vida, después de haber sido reducido a un contrato. Esta es una historia sobre lo que queda cuando todo se pierde, sobre el coraje de una mujer que nunca se rindió, sobre un hombre que descubrió, demasiado tarde, que el poder no llena el vacío del alma, y sobre un niño que, sin saberlo, enseñó a 2 adultos el significado de familia. Prepárate para sentir, para recordar, para mirar tu propia vida con otros ojos, porque esta historia podría haber sido real. Suri se lavó las manos con el agua del balde, que ya estaba tibia por el calor de la madrugada, y miró por la rendija de la ventana de barro. Los primeros rayos del sol atravesaban los árboles secos como flechas doradas. Malik se despertó llamándola, la voz aún arrastrada, y ella respondió con una sonrisa que no lograba esconder la tensión. Le puso al niño una camisa demasiado grande, regalo de una de las vecinas, y le peinó el cabello con los dedos. Él preguntó, sin saber el peso de su pregunta: ¿el Señor va a vivir aquí con nosotros? Suri respondió solo con un beso en la frente. La verdad era que ni ella sabía qué esperar. Fahad nunca fue predecible. Era un hombre que entendía de petróleo, contratos, números y silencio. Pero cuando tocó su vientre por primera vez, aunque solo con la punta de los dedos, como quien toca un objeto frágil, Suri vio que algo se rompía en él. No era amor, era algo más primitivo. Miedo, tal vez, curiosidad, deseo de no repetir la ausencia que él mismo vivió en la infancia y que jamás mencionaba, pero que ella aprendió a reconocer en los gestos contenidos, en la soledad deliberada. Mientras esperaban, ella limpió el suelo con un trapo húmedo, arregló las esteras, extendió la sábana más limpia sobre la cama de tablas y puso la tetera al fuego. Intentaba mantener las manos ocupadas, pero por dentro era como si un tambor retumbara, lento y pesado. Las mujeres de la aldea pasaban por la puerta, saludando con miradas rápidas y sonrisas discretas. Algunas sabían de dónde venía el dinero de la reforma,
del nuevo pozo y del galpón comunitario que se había construido el mes anterior, pero nadie decía nada. En Entomba, el silencio era una forma de respeto, y también de supervivencia. A las 9 en punto, Suri oyó el sonido del jeep. No era el ruido de una carreta ni de una camioneta local. Era un motor extranjero, más grave, más limpio, más lleno de mundo. Malik corrió hacia la puerta, los ojos brillando de expectativa. Suri lo sujetó de la mano, sintiendo que las piernas le temblaban. Había llegado el momento, y ella no tenía idea de cómo se daría ese reencuentro. El jeep negro se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo que cubrió las hojas secas y hizo toser a Malik. Suri sintió que el corazón se le aceleraba como si estuviera frente a una sentencia, no a un encuentro. Fahad bajó lentamente, vestido con ropa clara y sencilla, pero aún desentonando con todo a su alrededor. Sus zapatos, demasiado limpios, el reloj en la muñeca, discreto, pero costoso. Miró a su alrededor con una expresión neutra, como si guardara cada impresión en un cajón cerrado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Malik, hubo un segundo de suspensión en el aire. No se dijo nada, ningún gesto, solo un silencio denso entre los tres. Suri sintió que el estómago se le revolvía. Estaba a punto de presentar a su hijo al hombre que, hasta hace unos meses, había pagado para que ella diera a luz a otro. Uno que aún no existía. Fahad dio un paso adelante. Miró a Suri como quien pide permiso sin saber cómo, y luego se agachó frente al niño. ¿Tú eres Malik? La voz le salió más baja de lo que ella esperaba. Malik asintió, curioso, sin miedo. ¿Y tú eres el señor de la barriga?, preguntó. Fahad sonrió, una sonrisa torcida, casi imperceptible, pero real. Soy Fahad. ¿Puedo entrar? La pregunta era para los dos, pero Suri supo que la decisión era suya. Ella asintió con la cabeza y se hizo a un lado, permitiendo la entrada. Fahad pasó por la puerta estrecha y respiró hondo, como si aquel aire seco y caliente le dijera algo que aún intentaba entender. Se sentó en el banco de madera junto a la pared y se quitó el reloj, dejándolo sobre la mesa. El gesto pareció banal, pero Suri entendió lo que significaba. Él estaba intentando estar allí. De verdad. Malik corrió hacia el rincón donde guardaba sus juguetes improvisados. Un camión hecho de lata, un muñeco con cabeza de mazorca de maíz, y se los mostró con orgullo. Fahad observaba con una mezcla de curiosidad e incomodidad, como quien nunca aprendió a jugar, pero quiere intentarlo. Mientras tanto, Suri colocó 2 tazas de té sobre la mesa, y se sentó en el extremo opuesto. El silencio se instaló, pero no era hostil. Era como el silencio entre 2 sobrevivientes que se reencuentran entre los escombros. Ella no sabía por dónde empezar. Él tampoco. Pero el tiempo dentro de aquella casa parecía tener un ritmo propio. Más lento, más denso, como si el mundo entero estuviera esperando para ver si aquello era posible. Fue Malik quien rompió el silencio, tirando de la mano de Fahad para mostrarle el dibujo que había hecho la víspera. Era una figura infantil, con 3 personas tomadas de la mano, dibujadas con crayones rojos y azules. Este soy yo, esta es mamá, y este eres tú, señor. Fahad miró fijamente el papel, y Suri sintió el peso de ese instante como si el techo de la casa estuviera a punto de venirse abajo. No era solo un dibujo, era la verdad puesta en forma simple, directa, sin defensas. Fahad no dijo nada por unos segundos. Solo tomó el papel con cuidado, como si aquello fuera más frágil que el vidrio. Luego, alzó la vista y miró a Suri con una expresión que ella nunca antes había visto en él. Ni durante los exámenes, ni en las consultas, ni en las largas noches en que compartían el mismo techo sin compartir palabras. Era la mirada de alguien que acababa de darse cuenta del tamaño del mundo que no conocía. Me dibujó con manos, dijo Fahad, como si eso tuviera algún significado oculto. Y tal vez lo tuviera. Durante años había sido un hombre de contratos, de metas, de distancias. Pero ahí estaba él, dibujado como parte de una familia por un niño que lo conocía solo de nombre. Suri respiró hondo. Aún no sabía cómo decir todo lo que necesitaba decir, pero sabía que ya no podía seguir huyendo. Fahad,
Debí haberte contado desde el principio. Sobre Malik, sobre mí. Él levantó la mano en un gesto sereno, casi triste. Ya lo sabía, desde que te vi con aquel collar en la aldea, antes del viaje a Mamalia. El mismo que él usaba en la foto que guardaba en su habitación. Ella tragó en seco. Durante todo el proceso, pensó que el control estaba en sus manos. Ocultar, revelar, negociar. Pero él ya lo sabía. Solo que no quiso decirlo. ¿Por qué?, preguntó. Porque no quería que te fueras con miedo. Quería que eligieras quedarte, algún día. Aquello desarmó cualquier barrera que Suri aún mantenía. Las lágrimas vinieron de forma inesperada, y no intentó esconderlas. Malik observaba todo con los ojos atentos, sin entender del todo, pero sintiendo el peso del momento. Suri tomó la mano de su hijo y extendió la otra hacia Fahad. Él dudó, pero la tomó. No había contrato, no había condiciones, solo había por primera vez un gesto completo. Y eso valía más que cualquier palabra. El resto de la mañana estuvo lleno de pequeños gestos. Fahad aceptó comer con las manos como los demás, compartiendo el mismo cuenco con Malik, que reía al ver al hombre intentar adaptarse a la textura del espeso atol. Las mujeres de la aldea observaban desde lejos, algunas discretamente, otras con ojos desorbitados de asombro. Era la primera vez que veían a un hombre de ese mundo, limpio, rico, blanco de ciudad, agachado en un banco de barro, limpiándose la boca con la manga de la camisa. Pero no era humillación, era esfuerzo. Suri lo notó. No dijo nada, pero registró el momento como quien graba un hito. Fahad no estaba allí solo para verla. Estaba intentando formar parte. Preguntó por el pozo, por el galpón, por las necesidades de la escuela improvisada de la aldea. Tomaba notas en un pequeño cuaderno de tapa negra. Malik lo llamaba el señor del cuaderno. Suri solo observaba. Cada palabra nueva, cada pregunta, cada sonrisa contenida, formaban un rompecabezas cuyo destino ella desconocía. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. No de esa manera profunda, silenciosa, que solo las madres abandonadas conocen. Después del almuerzo, Fahad quiso caminar. Pidió ver el campo donde los niños jugaban al fútbol, el rincón donde Suri sembraba mandioca, e incluso visitó la choza donde vivía la partera de la aldea. Todos lo recibían con respeto, pero también con reserva. En Entomba, la confianza no se compraba con donaciones ni con promesas. Se construía en el silencio de los días, en la repetición de los gestos, en la constancia de las presencias. Fahad parecía entenderlo. Caminaba con pasos lentos, no como quien inspecciona, sino como quien intenta absorber. En medio del camino, Suri señaló una higuera y dijo que era allí donde Malik solía esconderse cuando tenía miedo. Él miró el árbol como si dijera algo sobre el niño. Luego la miró a ella. ¿Tú también te escondes? La pregunta tomó a Suri por sorpresa. Quiso responder con alguna frase sencilla, pero no había forma de mentir. Todos los días, dijo, o me escondía. Hasta hoy. Se detuvieron por un momento, uno frente al otro, sin nadie alrededor. Era como si la aldea se hubiese quedado en silencio para escucharlos. Y en ese instante, no había pasado, ni contrato, ni deuda. Solo existían dos adultos intentando ser más de lo que el mundo les había permitido ser. Al final de la tarde, Suri llevó a Fahad hasta el pequeño arroyo que cruzaba la parte baja de la aldea, donde las mujeres lavaban ropa y los niños se bañaban cuando había suficiente agua. Malik corría delante, descalzo, pateando pequeñas piedras e imitando sonidos de animales. El cielo comenzaba a cambiar de color, teñido de naranja quemado y tonos de polvo suspendido. El arroyo estaba bajo, pero aún cantaba suavemente entre las piedras. Suri se sentó en una roca plana y se quitó las sandalias, sumergiendo los pies en el agua. Fahad se sentó a su lado, sin decir nada. Permanecieron así durante algunos minutos, solo escuchando el sonido del agua y la risa de Malik al intentar atrapar renacuajos con las manos. Ella pensó en todo lo que no había dicho, sobre las noches en que lloraba por miedo a que Malik muriera de fiebre,
sobre los días en que intercambiaba comida por trabajo bajo el sol abrasador, sobre el peso de firmar aquel contrato con Fahad, sabiendo que estaba vendiendo su propio vientre a cambio de una oportunidad para mantener a su hijo con vida. Pero no dijo nada. No en ese momento. Al mirarlo, comprendió que tal vez ni siquiera fuera necesario. Fahad miraba al niño con una ternura que no cabía en palabras. Fue allí, en esa orilla seca, que Malik se acercó y preguntó algo que quedó suspendido en el aire como un secreto compartido. ¿Tú vas a vivir con nosotros para siempre? Fahad miró a Suri antes de responder. Ella no intervino. Lo dejó decir lo que sentía. Si mamá quiere, y si tú también quieres. Malik asintió con la cabeza como si acabara de cerrar un trato entre hombres, y entonces lo abrazó. Fue la primera vez. Fahad dudó, con los brazos en el aire por un segundo, pero luego completó el gesto, apretando al niño contra su pecho con firmeza. Suri observaba todo con el pecho apretado y los ojos llenos de lágrimas. No era un final feliz. Era apenas el comienzo de una posibilidad, pero era más de lo que ella jamás había tenido. Volvieron a casa en silencio, con Malik en brazos de Fahad, dormido antes de llegar. El cielo ahora era de un morado oscuro, y el viento comenzaba a enfriar. Suri miró la silueta de los dos y entendió, al fin, que eso era lo que siempre había buscado. No seguridad, no fortuna, no salvación, sino alguien que se quedara. Y por primera vez, alguien se quedó. La noche cayó despacio, como siempre ocurría en Entomba, sin prisa. El cielo despejado dejaba ver las estrellas con una nitidez rara. Dentro de la casa, Suri preparaba un guiso sencillo con lo que tenía: frijoles, trozos de yuca y un poco de carne seca que había reservado para ocasiones especiales. Fahad intentaba encender la lámpara de queroseno, sin mucho éxito, riéndose discretamente de su propia torpeza. Malik dormía sobre la estera, el rostro sereno, como si su pequeño cuerpo finalmente entendiera que estaba a salvo. La cena fue silenciosa, pero no incómoda. Entre cucharada y cucharada, Suri le contó sobre los primeros años con Malik, sobre cómo se las arreglaba vendiendo jabón en el mercado, cómo escondía al niño los días de fiscalización. Fahad escuchaba con atención sin interrumpir. «Tú nunca necesitaste perdonarme», dijo ella, «pero yo sí necesitaba perdonarme por habértelo ocultado». Él asintió lentamente. «Yo no estaba listo. Si me lo hubieras contado, lo habría hecho todo mal». No era una excusa, era un reconocimiento, y por eso dolió menos. Más tarde, con la lámpara encendida y el olor de la comida aún en el aire, Suri le mostró una pequeña caja de madera donde guardaba recuerdos: la prueba de embarazo, la pulsera del nacimiento de Malik, una foto amarillenta de su madre y un papel doblado. El contrato. Colocó todo sobre la mesa y respiró hondo. Fahad observó sin tocar nada. Cuando ella le entregó el papel, él lo sostuvo entre los dedos unos segundos. Luego se levantó, fue hacia el fuego y, sin decir una palabra, quemó el contrato. Las llamas subieron rápido, iluminando su rostro por un instante. No era simbólico, era real. Ese papel había sido el comienzo, pero ahora era el final. Ya no lo necesitaban. Suri se levantó y se colocó a su lado, observando cómo el fuego se apagaba. Estaban cansados, pero en paz. Por primera vez no había deuda, ni exigencias, ni dudas. Solo quedaba lo que permanece cuando todo lo demás ha sido arrancado: la decisión de quedarse. Y eso, entre dos personas marcadas por la ausencia, lo era todo. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, Suri ya estaba en pie. Se despertó con una ligera náusea, algo que venía sintiendo en las últimas semanas, pero que ahora cobraba más sentido. Fue al fondo de la casa y vomitó en silencio, apoyada contra la pared de barro. El dolor no era físico, era memoria. Recordó cuando descubrió su primer embarazo, sola, escondida, con miedo. Ahora, la sensación era distinta, extrañamente ligera. Se lavó el rostro en el balde y se quedó unos minutos mirando cómo el cielo clareaba.
Fahad se despertó poco después, descalzo, con los ojos aún hinchados por el sueño. ¿Estás bien? Ella lo miró y, sin rodeos, respondió, creo que estoy embarazada. Ninguno de los dos sonrió. Ninguno entró en pánico. Solo se miraron, y en esa mirada había una especie de aceptación silenciosa, como si la vida estuviera escribiendo la próxima página sin pedir permiso. Fahad se acercó, puso la mano sobre su hombro y dijo simplemente, «Vamos a salir adelante». Y por alguna razón, eso fue suficiente. No promesas, no juramentos, solo la presencia. Eso era lo que lo cambiaba todo. El resto del día transcurrió lentamente. Fahad se reunió con algunos hombres de la aldea para discutir mejoras en el cultivo. Suri se quedó con las mujeres, ayudando en la preparación del atol comunitario, como siempre lo había hecho. Pero ahora había algo distinto en las miradas. Menos juicio, más curiosidad. Todos sabían que algo había cambiado, aunque no hubiera explicaciones. Al final de la tarde, Malik jugaba descalzo con otros niños, y Suri lo observaba desde lejos, con la mano apoyada sobre el vientre. No sabía si realmente había un nuevo bebé allí, pero lo sentía así. La aldea, antes tan marcada por las pérdidas, ahora parecía respirar un aire distinto. Fahad apareció al otro lado del campo, saludando con la mano, el rostro manchado de polvo y el cabello alborotado por el viento. Suri sonrió. No esa sonrisa de alivio pasajero, sino una sonrisa que viene desde adentro, cuando el alma reconoce que ha encontrado descanso. No sabían lo que el futuro traería, pero sabían por fin dónde pisaban. Y para quien vivió tanto tiempo sin suelo firme, eso era un milagro. Esa misma noche, hubo una pequeña ceremonia sencilla en la aldea. Nada oficial, nada religioso. Solo un círculo de personas reunidas bajo la higuera, con lámparas encendidas y música tocada en tambores antiguos. Era una celebración por el pozo recién inaugurado, pero todos sabían que el motivo iba más allá del agua. Era la llegada de una nueva etapa. Fahad fue llamado a decir unas palabras y dudó. Miró a Suri antes de hablar, como quien pide permiso. Luego dijo en voz baja, con acento marcado pero firme, «Vine a buscar una heredera. Encontré un hogar». El silencio fue total por unos segundos. Luego los tambores continuaron. Malik corrió al regazo de su madre, y ella lo abrazó con fuerza. Fahad permaneció allí, de pie, sin moverse, pero parecía más liviano. Por primera vez, no estaba en un lugar de mando ni de superioridad. Solo estaba presente. Y la aldea, con su sabiduría ancestral, lo entendió. Nadie necesita entenderlo todo para acoger. Basta con ver que alguien lo está intentando de verdad. Y Fahad lo estaba. Cuando terminó la ceremonia, Suri caminó junto a él de regreso a casa. Los niños corrían por delante y los adultos se dispersaban poco a poco. El suelo aún caliente del día soltaba un aroma a tierra viva, y el cielo estrellado parecía más bajo que de costumbre. «Sabes que podrías estar en cualquier lugar del mundo ahora mismo», dijo ella. «Dubái, Londres, París». Fahad se encogió de hombros con una media sonrisa. «Pero es aquí donde estoy completo». Ella dejó de caminar y lo tiró de la mano, obligándolo a detenerse también. «¿Vas a poder quedarte?» Él miró a su alrededor, luego la miró a ella. «No vine por caridad, Suri. Vine por nosotros. Si me equivoco, quiero equivocarme a tu lado. Si triunfo, también». No era poesía. Solo era un hombre intentando ser lo que nunca le permitieron ser. Y ella lo entendió, porque en el fondo, ella también lo estaba intentando. Intentando amar de nuevo, confiar de nuevo, permitirse ser feliz. No era fácil, pero era posible. Esa noche, con Malik dormido entre ellos, acostado de forma transversal como solía hacer cuando se sentía seguro, Suri y Fahad no hablaron mucho. El cansancio del día pesaba en sus cuerpos, pero el silencio era cómodo. Suri apoyó la cabeza en su hombro y sintió el olor a tierra, sudor y humo. El olor de alguien que había estado allí de verdad, entero, presente. No era el hombre de las primeras reuniones, ni el extraño del contrato. Era otro, o quizás el mismo, pero por fin descubierto.
Ella pasó los dedos por su cabello y en un gesto casi infantil murmuró: «Si te contara todo lo que viví antes de ti, te irías». Él no respondió de inmediato. Tomó su mano y la apretó suavemente. «No quiero saberlo para juzgarte. Quiero saberlo para no perderte». Aquello fue más fuerte que cualquier declaración. Era el reconocimiento de que ella estaba hecha de partes difíciles, pero que eso no la hacía menos digna de amor. Suri cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, se durmió sin miedo al mañana. Mientras avanzaba la madrugada y el viento hacía crujir el techo, Fahad seguía despierto. Observaba los rasgos de Malik a la tenue luz de la lámpara, sus pequeños pies, su respiración acompasada. Pensaba en su propio padre, un hombre ausente, duro, que hablaba más con miradas que con palabras. Juró, en ese instante, que Malik jamás cargaría con el peso del silencio que él había llevado por años. Miró a Suri y sintió un nudo en la garganta. No sabía exactamente qué había hecho para merecer aquel pedazo de mundo, pero estaba allí, y eso lo era todo. Entendió que construir una familia no era un acto, sino una elección diaria. No bastaba con dar un nombre, ni con ofrecer comodidad. Había que estar, con errores, con intentos, con fallas, pero estar. Al día siguiente, tal vez el miedo regresara, tal vez el orgullo hablara más fuerte, tal vez el mundo exigiera su parte. Pero esa noche, en esa casa de barro con olor a vida, Fahad supo que ya no quería vivir de contratos, quería vivir de presencia. El día siguiente amaneció con olor a lluvia. Las nubes pesadas se acumulaban en el horizonte, y los ancianos de la aldea decían que eso era señal de bendición. Suri se levantó temprano, como siempre, pero esa vez encontró a Fahad ya despierto, sentado en la puerta con Malik en el regazo. Observaban a los gallos correr detrás de las gallinas, riendo de algo que ella no escuchó. La escena le pareció absurda por un segundo. Ese hombre, que había presidido reuniones con decenas de ejecutivos, ahora riendo por un gallo torpe con un niño africano en brazos. Pero después le pareció obvia. Allí era donde debía estar, y eso era lo que ella siempre quiso ver. Preparó el desayuno, repartió el pan del día anterior con un poco de miel, y se sentaron juntos a comer. No hubo planes, ni discusiones, solo una conversación ligera sobre dónde sembrar frijoles y cómo arreglar la cerca de las cabras. Fahad contó que quería construir una pequeña biblioteca para los niños de la aldea. Suri sonrió. No era por el lujo, era por el gesto, era por el quedarse. Cuando finalmente cayó la lluvia, a media tarde, los niños salieron corriendo por las calles de tierra, desnudos, riendo, abriendo la boca hacia el cielo. Suri salió con ellos, los pies hundiéndose en el barro, los brazos abiertos. Fahad dudó por un segundo, pero luego corrió tras ella. No había paraguas, no había zapatos caros, solo había cuerpo, tierra, agua y una risa que salía del fondo del pecho. Malik saltaba en los charcos, con el rostro hacia el cielo. Y fue allí, en ese momento simple, empapados de lluvia y cubiertos de barro, que todo tuvo sentido. No se trataba de destino, ni de salvación. Se trataba de elección. Y ellos habían elegido, el uno al otro, aquella tierra, aquella vida. Finalmente, Fahad miró a Suri y sin necesidad de decir nada, ella supo. Ya no estaban intentando ser una familia. Ya lo eran, y nadie podía quitarles eso.